En los últimos días, las redes sociales han sido testigo de una oleada de emociones provocadas por una serie de detalles que han salido a la luz sobre Jimin y Jungkook durante su estadía en Suiza. Lo que comenzó como simples rumores o coincidencias fotográficas ha ido cobrando una fuerza imposible de ignorar, gracias a las pruebas, las señales y los momentos captados que claramente revelan que ambos no solo están viajando juntos, sino que han planificado cuidadosamente cada aspecto de esta experiencia compartida. La atención se ha centrado sobre todo en el hotel donde se hospedaron, el tipo de actividades que realizaron, los detalles que se escuchan y ven en los videos, y el simbolismo profundo de los espacios que han visitado. Todo indica que estamos ante una vivencia íntima y emocionalmente significativa para ambos. El primer elemento que reavivó la conversación en torno a Jimin y Jungkook fue el video publicado por Jimin en el que se le ve bailando en una habitación. La atmósfera del video es cómoda, relajada, íntima. Lo que realmente captó la atención de los fans más observadores fue el audio. Detrás de cámara se escucha la risa y la voz de Jungkook, clara y sin distorsión. No es una voz confundible o genérica. Es su voz inconfundible, su tono característico que tantas veces se ha escuchado en transmisiones, entrevistas y canciones. La risa también pertenece a él. Pero quizás el dato más revelador de todos fue la identificación del hotel donde Jimin y Jungkook se hospedaron. El lujoso y exclusivo Hotel Dolder Grand, ubicado en Zúrich. Este hotel no es una elección común o accesible para cualquiera. El Dolder Grand es conocido internacionalmente por su enfoque de lujo, privacidad y por ser un espacio frecuentado por celebridades, figuras de alto perfil y parejas que buscan una experiencia especial y exclusiva. Más allá del lujo, lo que ha llamado profundamente la atención es que este hotel mantiene una alianza con la plataforma SQWA y juntos ofrecen un programa de planificación de bodas que se enfoca específicamente en proporcionar experiencias inclusivas y acogedoras para parejas LGBTQ+. Esta característica del hotel no es menor. Se trata de un espacio que ha sido explícitamente diseñado para recibir y celebrar a parejas del mismo sexo, en un entorno de respeto y celebración del amor sin etiquetas ni prejuicios. Esta elección de hospedaje no puede ser vista como una coincidencia. Reservar en el Dolder Grand no es algo que se haga de un día para otro. El hotel requiere reservas con anticipación, especialmente para quienes desean suites privadas, experiencias personalizadas o uso de los espacios especiales como spas, salones o áreas para eventos íntimos. Esto implica que Jimin y Jungkook planificaron este viaje con tiempo y que la elección del hotel no fue casualidad, sino parte de un itinerario cuidadosamente estructurado. Todo indica que pensaron en un lugar que les ofreciera comodidad, privacidad y especialmente libertad para compartir tiempo sin restricciones. Además, esta no es la primera vez que ambos escogen hospedajes o lugares de descanso que se identifican públicamente como LGBTQ+ friendly. Existen antecedentes de viajes en los que también eligieron espacios que abogan por la inclusión, la diversidad y la celebración del amor sin distinciones de género. Estas decisiones recurrentes son indicadores claros de que hay una intención y una conciencia detrás de sus movimientos. No son simples elecciones de hoteles por comodidad o lujo. Son elecciones que reflejan valores, afinidad con ciertos espacios y quizás también un deseo de vivir su vínculo con naturalidad en entornos donde no necesiten esconder nada. La continuidad en este tipo de elecciones refuerza aún más la idea de que no estamos ante hechos aleatorios, sino ante una narrativa coherente de afecto compartido. Otro punto importante fue lo que ocurrió tras la publicación del video de Jimin.
Varios fans e internautas comenzaron a analizar los detalles del entorno, la decoración de la habitación, las vistas, y poco a poco se fue confirmando que se trataba del Dolder Grand. Incluso se logró identificar el tipo de habitación en la que podrían haber estado, lo cual corresponde a las suites más privadas del hotel, diseñadas precisamente para ofrecer una experiencia lujosa y personal. Aclaremos que podría no lo sabremos con exactitud aún. Las actividades realizadas por ambos nos dan a entender que se están divirtiendo. Se sabe que estuvieron paseando por Zúrich de noche, caminando por zonas emblemáticas y alimentando cisnes juntos. Las imágenes que han circulado muestran un ambiente de calma, ternura y complicidad. En una de ellas, se puede ver el brazo de Jimin sobre el hombro de Jungkook. Lo más conmovedor fue el testimonio de una persona que los vio en persona esa misma noche, en el famoso Puente del Amor de Zúrich, un lugar lleno de candados dejados por parejas de todo el mundo como símbolo de amor eterno. Esta persona relató cómo decidió no interrumpirlos, respetando su espacio y el del staff, pero que logró captarlos sin querer en una foto de la vista desde ese mismo puente. Esa imagen casual que muestra el fondo del lugar y a dos figuras caminando juntas, terminó siendo una de las pruebas más emocionantes, porque fue captada sin intención de exposición, de forma natural. Y es justo eso lo que la hace tan significativa. Todo esto se suma a un patrón evidente. Desde que finalizaron su servicio militar, Jimin y Jungkook han buscado formas de continuar compartiendo tiempo juntos. No es algo improvisado. Lo que estamos viendo es el resultado de una planificación amorosa, de una intención clara de compartir experiencias que queden como recuerdos especiales. Y esa planificación se refleja en todo. En el hotel, en las actividades, en los videos, en los gestos, en las risas y sobre todo en el tiempo que están pasando juntos. Jimin y Jungkook no están viajando al azar. No es turismo al azar. Los lugares que están visitando tienen un peso emocional y simbólico muy fuerte, y las decisiones que están tomando, como reservar en un hotel asociado a celebraciones LGBTQ+, o caminar juntos por el Puente del Amor, reflejan un deseo sincero de vivir momentos significativos. Para quienes han seguido su trayectoria y su vínculo desde hace años, este viaje no hace más que reforzar una certeza que cada vez es más clara. El lazo entre ellos va más allá de lo que muchos han querido etiquetar. No necesitan etiquetas, no necesitan validación externa. Lo que muestran, aún en medio del silencio, habla por sí solo. Finalmente, es importante recordar que todo esto ocurre después de haber pasado 18 meses juntos en el ejército, donde ya habían compartido un espacio cerrado e intenso. Pero incluso después de todo ese tiempo, deciden seguir compartiendo momentos, viajando, creando recuerdos. Ahora, después de ver todas las señales claras de que Jimin y Jungkook están compartiendo tiempo juntos en Suiza, surge inevitablemente una pregunta que ha comenzado a ocupar la mente de los fans. ¿Qué están haciendo exactamente allí? Porque más allá de las fotos, los videos, los lugares visitados y las pruebas que confirman su cercanía, lo cierto es que también hay múltiples rumores sobre el propósito de este viaje. Y aunque hasta ahora no hay una confirmación oficial, lo que sí es cierto es que las pistas siguen apareciendo y los rumores no dejan de crecer, especialmente en torno a una posible grabación. La pregunta en el aire es directa y cada vez más presente. ¿Están grabando algo juntos? ¿Están trabajando en un nuevo proyecto? Tal vez un nuevo contenido visual que tenga un significado emocional y artístico para ambos. Durante las últimas semanas, ha cobrado fuerza el rumor de que podrían estar grabando una segunda temporada del proyecto Are You Sure?,
un contenido que fue muy bien recibido por los fans por su formato íntimo, honesto y visualmente hermoso, y que les permitió a ambos mostrarse en una faceta más natural, más cercana y auténtica, mientras compartían viajes, comidas y conversaciones profundas. Este tipo de contenido siempre ha sido altamente valorado porque no solo muestra a los artistas en un entorno relajado, sino que permite ver su relación en un contexto más humano, más real, más sincero. Así que no es de extrañar que muchos piensen que este viaje por Europa, y en concreto Suiza, podría ser el escenario perfecto para grabar algo similar. Sin embargo, también ha surgido un detalle importante que hace que este rumor específico comience a perder fuerza entre algunos fans. Aquellos que han tenido la oportunidad de ver a Jimin y Jungkook durante sus actividades recientes en Zurich, aseguran que, si bien sí están acompañados por miembros del staff, la cantidad de personas que los rodean es notablemente menor en comparación a cuando grabaron la primera temporada de Are You Sure? En aquella ocasión, se trató de una producción bien organizada con múltiples cámaras, personal de sonido, logística y un equipo completo detrás de cada grabación. Las escenas estaban cuidadamente planificadas y cada locación, por más natural que pareciera, implicaba preparación previa, permisos, asistencia técnica y una estructura más grande de lo que se podría percibir en pantalla. En cambio, en este viaje actual, quienes los han visto relatan que solo los acompañan como máximo 2 personas del staff, lo que hace pensar que de estar grabando algo no sería una producción a gran escala, sino más bien algo mucho más íntimo, más sencillo y personal. Esto ha dado pie a un nuevo rumor que ha empezado a tomar fuerza en las últimas horas: la posibilidad de que estén grabando un blog personal o un contenido más reducido, una especie de diario visual del viaje. Algo más espontáneo, más centrado en capturar momentos únicos entre ellos, sin el peso de una producción formal.